Ese es el regalo. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Muy buenas tardes a todos, espero que estén teniendo un buen día, espero que la hayan pasado súper bien en las fiestas, con la familia, sin la familia, con las amistades, con quien les haya dado la gana. Espero que las hayan pasado bien en lo que sea que estén celebrando o hayan celebrado. Y honestamente espero que estén ready para un montón de más videos y para terminar el año bien brutal. Porque honestamente llegaron muchas cosas, vienen muchas cosas, Santa Claus me trajo muchas cosas, los Reyes lo más seguro me van a traer más cosas y honestamente lo que hay son cosas. Y yo espero que no hayan bebido tanto que ya no quieran ver más videos, porque lo que hay es video aquí, video después, video de allá, video por todos lados. Honestamente espero que estén ready porque vienen un montón de videos. Yo estoy loco por enseñarles lo primero que tengo para el día de hoy. Yo sé que no se puede ver nada todavía, pero dale un break, Dale un break. Dale un break. Mírate esto. Mírate esto. Si se preguntan, Arturo, ¿qué demonio es eso? Exacto. Estas no son HD son las que yo tengo. No son los proyectores que te venden online, que son dos proyectores, uno acá. Esto se llama retrofit. No me preguntes por qué se llaman retrofit, no tengo ni la menor idea. El punto es que como se pueden pegar es un proyector y se ve tan brutal que honestamente he quedado enamorado completamente con lo que sea. Déjame quitarle este plástico para que puedan ver. Qué cosa estúpida. Mira qué cosa hermosa. Dios mío, qué cosa brutal. Qué cosa brutal. Este fue el primer regalo de Santa Claus. De verdad que me encanta. Desafortunadamente no lo voy a poner ahora porque honestamente quiero hacer una buena comparación entre estas retrofit nuevas, que honestamente no sé qué color es la bombilla, sea amarilla o blanca, no sé de verdad. Quiero compararlas con las HD que yo tengo fábrica y con las LEDs, digo no fábrica, pero las HD que tengo en el GT y las LEDs que tengo en el Cobra, y ver si esta retrofit es mejor que la LED, porque obviamente quiero enseñarles a ustedes el antes y después y a la misma vez compararlo con el Cobra, que las LEDs alumbran de lo más bien. Obviamente las HD son una porquería, esto obviamente va a ser mejor que las HD porque al final del día el proyector, sea o no sea HD, sea una bombilla regular o no, va a seguir siendo mejor que el sistema que trae fábrica el carro. Obviamente tiene que ser de noche para poder comparar bien cuánto alumbra, y ahora mismo no es de noche. Como obviamente no voy a esperar a que se haga de noche para hacer todo eso y después editar y eso, pues obviamente eso lo dejo para mañana. Las realidades que están brutales, de verdad que es tan linda que estoy loco por verlas puestas en el carro. Tan brutales. Después yo les voy a dejar un link abajo por si les interesan, para que, porque Santa Claus me dejó el link de dónde fue que él la consiguió. Es lo que quiero intentarle decirte con eso. Les voy a dejar un link abajo en el description, whatever, para que puedan, si les interesa. No son, digo, no sé de verdad cuánto valen. Santa Claus no me dijo eso. Vamos entonces al segundo regalo. Entonces el segundo regalo parece que Santa Claus lo abrió antes de que yo lo abriera, porque honestamente estaba así cuando lo encontré. Y es, déjame que no se salga nada, que no se tiene que salir. Si se preguntan qué demonios es esto, te lo voy a enseñar ahora bien. Esto que ven aquí es el strut bar. Es una barra. Ella va más bajita, que no se puede encajar bien porque tiene todo el plástico. El strut bar es la barra que va encima del motor. Es como las barras estabilizadoras que van debajo del carro, pero el strut bar va encima del motor. Y técnicamente es para que la caja, el flex del frente, lo controle mejor que la de abajo, porque nada más tiene las barras de abajo aguantando que se doble el chasis. Esa de arriba le va a dar más rigidez a los movimientos del motor, lo va a restringir todo mejor para que cuando uno esté cogiendo las curvas el carro se quede más plantado. Obviamente, como pueden ver, la barra es negra y yo la voy a pintar blanca antes de instalarla. Pero entonces ese fue el segundo regalo, que honestamente me encanta, porque no me va a dar poder, pero hay gente que dice que no lo sienten, que honestamente no sienten la diferencia al guiarla con un strut bar
que sin el strut bar. Pero por lo menos yo sí he visto que si tú trepas el carro en un gato o en un pino y después intentas de poner el strut bar, se nota el doblez del chasis de cómo después no te va a cuadrar. Por lo tanto, eso sí demuestra que hay una flexibilidad en el chasis de la caja, el cual obviamente esa barra, pues aunque alguna gente diga que no lo sienten, sí está haciendo algo. Y al final del día me la regaló Santa Claus. De verdad yo no me voy a quedar sobre que me la regaló, no. De verdad, el punto es que me encanta. Tengo que pintarla blanca antes de instalarla. Eso obviamente lo voy a hacer después. Entonces obviamente no podemos dejar al Crossfire atrás. Me trajo un shifter para el Crossfire que se ve bien chulo, lo van a ver bien. Cuando recoge el Crossfire obviamente esto se lo voy a montar para rápido. La realidad es que el shifter nuevo está bien lindo. Supuestamente es como el modelo del Mercedes SLS. A mí me encanta ese carro. Yo creo que le va a dar un cambiecito para que no tenga la cosa esa en el medio que se ve bien graciosa. Entonces lo último que me trajo para mis carros nuestro queridísimo Santa Claus es el radio. Es el radio nuevo, por fin. Digo, ok, que conste, no es un radio nuevo, pero que conste, no es un radio nuevo, es el radio viejo fábrica del Mustang. Pero como yo les había dicho que la bolita esta, digo no la bolita, la rueda en el mío se dañó. Si yo bajaba el volumen, él se subía solo. Eso era un revoluzo. La realidad es que yo llevo como 2 años sin poder controlar el volumen de mi radio. Y por fin Santa Claus me la trajo. Que conste, me la dejó en casa de Cristian. No sé por qué me dejó este regalo en casa de Cristian, pero Cristian me lo dio y me dijo, mira, Santa Claus te manda esto. Radio nuevo para el Mustang. Eso sí lo voy a hacer ahora porque de verdad estoy bien cansado ya de no poder controlar el volumen de mi radio. Ok, ustedes ya saben que yo les he dicho anteriormente cómo sacar la... Cago en nada. Callarle la boca a esto. Ok. Ya ustedes saben que yo les he dicho anteriormente cómo es que se saca esto. Esto es bastante fácil. Lo ponen en neutro primero para que se les haga más fácil bregar con esto. Cogen aquí en los lados y lo hunden y él sale bastante rápido. Sobre este procedimiento es bastante fácil. Sin romperlo obviamente, pero es bastante fácil. Después cuando lo sacan aquí tienen que buscar atrás el chuchito del lighter y con una puntita sacarlo sin quemarse como yo hice la última vez. Ahí estamos, ya saqué eso es bien fácil. Entonces esta parte de aquí, como les había dicho, tienen que la jalan de abajo, sale súper fácil. Tienen que sacarla entera. La van jalando. La parte de arriba sale entera. Cuando quiera. Ahí estamos. Lo mismo la parte de atrás, 3 chuchitos. Y me acabo de recordar que van a necesitar unas copitas para sacar esto. Creo que eran 8 milímetros. Déjame sacar esto. Son unos chuchitos acá atrás. Esto sale bastante rápido. Van a necesitar unas copas para sacar estas que están aquí. Se me olvidó eso completamente. Entonces sacan estas dos de aquí. Se supone que esto sea como esto. ¿Tengo que sacar esta? No me recuerdo. No. Es como slide, ya sale, la deslizan. Atrás van a tener un par de cables. Que el chinita es la antena. Y después estos otros dos. Pues no sé qué demonios cómo se llaman. Pero obviamente pues tienen que sacarlos. Tienen unos clips atrás que los dan y. Había uno que tenía un tornillo, no me recuerdo. Déjame. Que no puedo jalarlo mucho. Me acabo de percatar que saqué todo esto y no saqué mis CDs de música. Debería hacer eso ahora, porque si no me voy a quedar sin mis CDs de música. Ahí estamos. Entonces ahora van a necesitar, creo,
No, no van a necesitar nada. Ok, ya salió. Entonces ahí saqué el radio viejo. Entonces ahora quitarle todo este... El carajo, el punto es que se funcione. Eso vamos a... Sí, esto es como residuos de lo que está envuelto, no es sucio. Quitarle los clips al viejo. Digo, al nuevo, que están picados en eso, hay que quitarlo. Ahí estamos, coño. Entonces ahora vamos a empezar de atrás para adelante. Vamos a ver que funciona, obviamente, primero cuando lo conecte. Creo que ahí ya está funcionando. Lo oigo haciendo algo y ahora se me olvidó dónde puñeta. Aquí no es que va, tiene que ir aquí, obviamente. Ahí va. Y ahora vamos para la antena, que es chinita. Ahí va. Vamos a ver si el momento de la verdad. Vamos a ver si funciona. Ok, no, está dañado también. Ok, ¿qué carajo pasa? El radio que Santa Claus me trajo en casa de Cristian no está tan dañado como el mío. El mío tú le das para abajo y él sube, no hay manera. Este por lo menos como que tú puedes jugar con él, pero voy a tener que conseguir otro radio. Porque obviamente no puedo estar... eventualmente, así empezó el mío. O sea, lo voy a poner en mute ahora para que simplemente vean las lineecitas. So, como pueden ver, como que hay veces que yo lo bajo y él sube un poco y de repente sube mucho, tú sabes. So, así empezó el mío. So, obviamente está en mejores condiciones que el mío en este momento, pero obviamente voy a necesitar conseguir uno. Porque me está jodiendo ahora. Voy a tener que conseguir uno que obviamente como que yo lo baje y no haga eso, porque el punto es que no fucking suba el volumen cuando yo quiero bajar el volumen. Pero, pues tú sabes, al final del día lo trajo Santa Claus, no me voy a quejar. So, nada, ya saben que voy a tener que comprar otro radio eventualmente cuando este empiece a joder de la misma manera que estaba jodiendo el mío. Eso sí, me trajo 4 CDs ahí super random de la música más rara que yo he escuchado en mi vida, pero pues. So, obviamente nada, se pone para atrás, entra como si nada, coges los tornillos que tenía, los pones acá abajo, aprietas todo y lo pones todo para atrás. Es bastante fácil sacar y poner realmente el radio si vas a cambiarlo y ponerlo en fábrica. Obviamente si vas a poner otro que no sea el radio fábrica, pues ahí no sé los empates que haya que hacer atrás o lo que sea, ya ahí yo no sé. Pues ahí tienen, ya monté el radio, por lo menos está en mejores condiciones que el mío. Voy a llamar a Cristian para ver si llama a Santa Claus. Santa Claus, ¿qué demonios tú estás trayéndome estas cosas dañadas? Me estás haciendo mal. Allá Cristian y Santa Claus. Pero de todos modos el punto es que está en mejores condiciones que el mío y al final del día eso es lo único que importa en este momento, porque ya a mí me tenía harto el no poder controlar el volumen de mi radio. Oye, lo trajo Santa Claus o a caballo regalado, no se le mire el colmillo. ¿Qué es lo próximo? Pues nada, obviamente mañana voy a bregar con lo de poner las luces para que entonces, número uno, estoy loco por verlas montadas, se tienen que ver brutales, pero quiero poder enseñarles para que vean la diferencia, porque yo también quiero ver la diferencia entre cómo están ahora de HD para contra el retrofit que es esa, más compararlas con las LEDs, para al final del día ver cuál alumbran mejor. Para ver si las retrofit alumbran mejor que las LEDs. Y de ahí ustedes a lo mejor pueden basarse en que si les van a cambiar las luces a su carro, pues ya saben por dónde irse. Después tengo que pintar el strut bar, tengo que pintarlo en blanco antes de montarlo. Y Santa Claus no me trajo nada para el Cobra, mano. A lo mejor los Reyes me traen algo para el Cobra. Porque he pedido, tú sabes, he dicho que quiero un par de cositas para el Cobra, pero Santa Claus no me trajo nada. GT me trajo cosas para el GT, el shifter para el Crossfire, tú sabes. Realmente yo creo que eso es todo por hoy, porque ya que está oscureciendo voy entonces a
a bregar a ver para lo de las luces, para poder enseñarles a ustedes cómo quedaron, cómo se van a ver y cómo quedaron las luces y que también alumbran, porque honestamente son un montón de años ya con esas luces. Y muchas veces que me dicen, vamos para tal lugar de noche, es como que no quiero ir, bueno, un carajo de noche guiando y qué frustrante. Pero pues, ojalá eso cambie ahora con las luces nuevas. So, nada, como siempre, ya saben, espero que la hayan pasado bien, espero que hayan tenido un bonito día, espero que hayan tenido unas muy lindas fiestas. Y como siempre, gracias por ver y nos vemos la próxima.